Bueno, buenos días. Quiero empezar por decir, por agradecer a SEAGA y también a la Xunta de Galicia que hayan tenido confianza, digamos, en nosotros para integrarnos en el grupo de trabajo, en todo un grupo de trabajo, que ha sido un grupo de trabajo del orden, más o menos, de 20 personas, representantes de las instituciones que mencionó antes Juan, que son realmente el grupo que ha hecho posible, digamos, la jornada de hoy. Entonces, ellos son realmente los artífices, todas estas personas son los artífices. Yo, de alguna manera, aquí me considero un poco representante de ese grupo. Bien, voy a, un poco mi rol es dar unas pinceladas rápidas sobre las características de BCA, pero quería, en fin, ligar un poquito con la explicación de Juan, ¿no? Y entonces lo primero que quería es poneros un vídeo. Como sabéis, hay una gran empresa que se llama Uber, es realmente la empresa que ha dado el cambio a este concepto, digamos, de movilidad, y que tenía previsto, pues, hacer un proyecto de implantación de vehículos autónomos en Pittsburgh. Y de repente, pues, hay unos pequeñitos que se llaman Autonomy, una empresa pequeñita, una startup, que les gana, va más rápido y ya tiene implantado desde el mes de julio un servicio, digamos, en un área de Singapur que se llama One North, que es el distrito financiero y tecnológico de Singapur, y ya tiene un vehículo, como veis ahí, y dentro de poco, para 2018, pues pretende tener cubierta toda la ciudad de Singapur con este tipo de vehículos. Entonces, bueno, ahí está la pregunta, ¿cómo puede ser que una startup pequeña pueda ir más deprisa, pueda ser más ágil y pueda ganar a una empresa, digamos, como Uber, ¿no? Bueno, hay algunos elementos que, en mi opinión, pueden dar respuesta a esa pregunta, y es que, porque a todo esto tengo que decir que Nutonomy consiguió una financiación de 16 millones de dólares. O sea, 16 millones de dólares tampoco es una cosa, digamos, realmente enorme, comparado probablemente con los fondos que una empresa como Uber había dedicado a este tema, ¿no? Es decir, que incluso, y ahí entramos con un concepto que luego me gustaría dar una pincelada, porque se puede hacer startups de formas muy distintas, ¿no? Y luego porque, lógicamente, pues ha encontrado un ecosistema en Singapur favorable. Es decir, ha encontrado esta financiación, esta ronda de financiación la consiguió del propio gobierno de Singapur, bueno, Singapur, que es una ciudad-estado, como bien sabéis, pues facilitó el aspecto, digamos, regulatorio, digamos, para que esta experiencia pudiera desarrollarse en la ciudad de Singapur, ¿no? Sin eso, pues realmente esto no hubiera sido posible, ¿no? Bueno, esto es una frase y es otro aspecto del tema de emprendimiento, que fue en la Convención de Emprendimiento Anual que se hace en Estados Unidos en este año, se hizo en la Universidad de Stanford. Y esta frase yo creo que es una frase que refleja otro aspecto muy importante del tema del emprendimiento, que es un poco el enfoque social, ¿no?, que dio Barack Obama. Conocéis perfectamente quiénes están saludando ahí. Y Barack Obama pues dijo esto, ¿no?, que en un mundo donde más de la mitad de las personas pues tienen menos de 30 años,
pues tenemos que buscar medios para facilitar que se busquen sus propios empleos, porque es difícil, digamos, que basándose exclusivamente en las empresas existentes, pues ese medio millón de personas vayan a encontrar empleo si no facilitamos los medios para que se creen sus propios empleos, ¿no? Entonces, este es el aspecto también social relacionado con el emprendimiento. Bueno, esto lo que tenéis a la izquierda un poco era el mundo de la automoción hasta hace poco, ¿no? Donde había pues, unos OEMs, o sea, unos constructores de vehículos, en definitiva, unos Tier 1 perfectamente establecidos que competían con ellos, ¿no? Bueno, ese mundo realmente es un mundo distinto a día de hoy. Ha cambiado de una manera importante, siguen estando los OEMs y los Tier 1 ahí, pero de repente ahora hay otras empresas que se dedican a prestar servicios de movilidad. En definitiva, el vehículo es un medio, es un elemento para facilitar movilidad a las personas, eso no hay que olvidarlo. Y de repente, bueno, pues se han creado una serie de empresas, entre otras que no está ahí, pues la que mencioné antes, Uber y demás, y todas estas, Zipcar, algunas de ellas empresas como tales, otras de ellas son participadas por otras corporaciones que se han metido también en ese mundo de prestar servicios de movilidad con otro concepto distinto. Luego se han metido, evidentemente, todos los gigantes tecnológicos, Apple, Google, es decir, todos ellos. Google de manera muy especial, con los famosos koalas, los cochecitos estos que tiene por ahí funcionando en Silicon Valley, que ahora los va a llevar pues, a otras zonas, a Washington creo, porque es un clima más húmedo, y a Arizona, creo recordar, porque es más seco y con más polvo, en fin, que quiere tener una experimentación, digamos, en distintos entornos. Y luego, bueno, pues están también nuevos entrantes, de los cuales, pues, aparte de Tesla, pues están compañías chinas, que haya representado una de ellas, pero hay ahora mismo pues, un montón de compañías chinas que a lo mejor no tienen relevancia internacional, pero que de momento, pero que están siendo grupos que van a ser determinantes en la configuración, digamos, de lo que va a ser la automoción en los próximos años, ¿no? Es decir, que se ha hecho, digamos, mucho más complejo el mundo de la automoción de lo que era, ¿no? Y por otro lado, bueno, ahí tenéis una representación facilitada por CB, de empresas, de startups que están trabajando en el mundo de la automoción. Algunas de las startups que han acudido a rondas 2 de financiación y que prácticamente, como veis, pues, cubren la totalidad de las funciones de la automoción. O sea que el mundo de las startups en automoción es ya una realidad a día de hoy. Y por otra parte, viéndolo desde el punto de vista de los OEMs, pues aquí tenéis una representación de OEMs y de inversiones, o bien directas de OEMs en este tipo de empresas, en este tipo de startups, digo directas o digo indirectas a través de sociedades de venture capital que estos OEMs han generado, ¿no? Entonces, bueno, este panorama, digamos, se va enriqueciendo desde el punto de vista de las empresas jóvenes que empiezan y también desde el punto de vista de los OEMs tradicionales que recurren, digamos, directa o indirectamente, digamos, a esas empresas para acelerar su ritmo de innovación, ¿no? Bien, entonces, solo una pincelada que quería decir. Nosotros en la innovación y relacionado con los planes estratégicos, este proyecto pues, también ha salido del plan estratégico, del nuevo plan estratégico, pero con los planes estratégicos anteriores pues, se ha hablado fundamentalmente de la mejora continua, es decir, coger los procesos y a través de los sistemas de Lean, pues cómo coger los procesos actuales y cómo mejorarlos. Entonces, bueno, se ha hablado de toda esa parte, digamos, de mejora continua. Luego se ha dado un paso posterior y se ha hablado de innovación incremental, es decir, oye, cómo se puede mejorar ya de una manera diferente un proceso actual. El problema es que ahora mismo ni la mejora continua más la mejora incremental son suficientes desde el punto de vista de la competitividad. ¿Vale? Ahora las cosas van tan rápido que no solo es suficiente mejora continua, o sea, es necesario, pero no solo es suficiente mejora continua e innovación incremental, es necesario innovación disruptiva. Y es necesario que las empresas y que los sectores sepan gestionar esos tres ámbitos, podemos decir, de la competitividad, es decir, la mejora continua, la innovación incremental y la innovación rupturista.
y que esos tres ámbitos se busquen los entornos más favorables para que las empresas, evidentemente, puedan desarrollar de una manera armónica, digamos, actividades en esos tres ámbitos. Bueno, me centro ya después de hecho ese comentario, me centro ya un poco en el BFA y cuáles son las características distintivas del BFA. Bueno, la primera es que no me funciona el puntero, yo no sé cómo funciona. Ahí. La primera es que es vertical, ¿vale? Y esto es una característica importantísima, el hecho de que sea, vamos a decir, una aceleradora específica o centrada sobre un sector. Tiene una serie de inconvenientes, lógicamente, pero tiene unas ventajas, yo creo que claras, el que se centre sobre un sector y además sobre un sector que, ya que estamos en Galicia y ya que estamos en el área de Vigo, pues hay que decir que el sector de la automoción, junto probablemente con el sector mar industria, pues son los dos pilares que han movido, digamos, esta región y esta zona. Vamos, entonces, evidentemente, la automoción es un sector clave que genera riqueza y genera valor en la zona y bueno, y esperemos que en un momento determinado pues el sector también mar industria pues tenga alguna iniciativa de este tipo. Entonces, bueno, primero, la verticalidad. Segundo, importantísimo, liderado por la industria. Es decir, que ese liderazgo por la industria va a facilitar mucho que los temas que se aborden desde el punto de vista del emprendimiento sean temas relevantes para la industria. Y, por otra parte, bueno, pues que toda esa labor, digamos, de mentorización, tutorización y demás, pues pueda estar, digamos, participada por la industria. El tema de la cultura emprendedora, bueno, pues es evidente y cuando me refería antes a cómo una empresa tiene que poder jugar pues con temas de innovación rupturista, pues como bien sabéis, la cultura de un emprendedor no tiene nada que ver con una cultura corporativa, ¿eh? Ni tiene nada que ver con la cultura corporativa ni tiene nada que ver con los recursos de una corporación, ¿vale? Ni desde el punto de vista de remuneración, ni desde el punto de vista de dedicaciones, ni desde el punto de vista de procedimientos, digamos, para tomar decisiones, ¿no? Es otro entorno completamente distinto, ¿no? Luego, toda la parte de conocimiento y recursos, que veremos ahora, nace con la pretensión de tener un alcance internacional. Creo que en esta primera versión, y por dar un pasito prudente, pues la parte internacional se va a limitar a Portugal, si mal no recuerdo, pero sigue siendo internacional. Pero vamos, Portugal, y luego pues en sucesivas ediciones pues se irá poco a poco incrementando el ámbito, ¿no? Lo que ya comentó Juan en su intervención anterior, tiene previsto lo que es un apoyo al ciclo completo, que lo veremos después. No solo la parte de aceleración, sino la parte también posterior de consolidación, la innovación abierta y la innovación abierta que ya está comentada. Bueno, desde el punto de vista de recursos que se ponen a disposición de esos emprendedores, pues va a haber instalaciones. Nosotros estamos en parte de estas instalaciones, son unas instalaciones inmejorables, magníficas, no se puede pensar en instalaciones, digamos, mejores. Y los que hemos visitado, Rosa, pues otras aceleradoras y tal, bueno, pues hay que decir que mejor que esta, no. O sea que desde el punto de vista de instalaciones es lo mejor. Está toda la parte de formación y mentoring especializado. Obviamente esto va a facilitar mucho la colaboración tanto de centros tecnológicos como de empresas y de profesionales de empresas que van a estar, digamos, pudiendo prestar servicios de mentoring a estos emprendedores. Toda la parte de equipamiento tecnológico, en los cuales, bueno, pues se cuenta evidentemente con el Centro Tecnológico de Automoción y con otros centros tecnológicos que puedan prestar apoyo. La parte de apoyo financiero, que la comentaremos ahora, el hecho de que haya leader companies, y yo quiero aprovechar aquí un poco para hacer una mención, porque hay algunas cosas que pasan y yo no sé si tienen toda la repercusión que yo creo que deberían de tener, ¿no? Y es que, de alguna manera, pues efectivamente, el sector de automoción, que en un momento dado aquí se ha distinguido fundamentalmente por ser un sector muy eficiente desde el punto de vista productivo,
cara, digamos, al futuro, siendo eso absolutamente una condición necesaria, yo dudo que eso sea una condición suficiente. Quiero decir, tiene que ser un sector enormemente competitivo desde el punto de vista productivo, pero tiene que ser un sector también que genere conocimiento, capaz de generar conocimiento, capaz de generar innovación disruptiva, ¿no? Y bueno, y hay alguna empresa aquí, yo quería citar una, que no sé si hay algún representante de aquí, pero que yo creo que es un ejemplo que a mí me parece mucho interés, que es BorgWarner, concretamente, que ha conseguido que su centro de I+D pues sea el centro de I+D a nivel mundial, ¿vale? O sea, que su centro de I+D en tema de emisiones a nivel mundial está situado en Vigo. Yo creo que esto es un hecho que es un hecho relevante y es un hecho importante y que ojalá, pues digamos, se produzcan más situaciones de este tipo, ¿no? Y luego, bueno, pues los partners internacionales, que lógicamente, bueno, pues ya hay un primer partner internacional importantísimo, ¿no? Que es obviamente el grupo PSA, que ha declarado, vamos, que forma parte de la iniciativa. Y bueno, y un poco la idea pues, es continuar pues, con esa visión internacional, ¿no? Vale, el apoyo financiero. El apoyo financiero yo diría que es óptimo, vamos, es decir, 375.000 euros, digamos, en una primera ronda de un proyecto de emprendimiento, la verdad es que está muy bien si se compara, digamos, con lo que hay por el mundo. Es decir, 375.000 euros dan para muchísimo dentro de una cultura, vuelvo a decir, de emprendedor, claro. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, si empezamos a fijarnos salarios y no sé qué y tal, pues evidentemente no. Pero quiero decir, dentro de una cultura de emprendimiento, 375.000 euros en una primera fase es una cantidad muy importante. De ese dinero, bueno, pues hay 125.000 que son en la fase de aceleración, como veis ahí en préstamos y en subvención a fondo perdido, y luego 250.000 euros de préstamo participativo concedido, digamos, a aquellas empresas que entren en la fase de consolidación. Desde el punto de vista de instalaciones, bueno, pues esto ya habéis estado aquí, yo creo que casi todas las conocéis, va a haber de todo, va a haber bueno, pues, edificio, va a haber zona de coworking, salas de reuniones, comedor e incluso taller para todos aquellos proyectos que requieran de una instalación, digamos, donde haya que fabricar cosas o ensayar cosas, ¿no? Bien, tipología de proyectos. Bueno, la tipología de proyectos, teniendo en cuenta que es una vertical y es una vertical de sector, pues se ha considerado 4 tipos de proyectos que deben poder acceder a esta iniciativa. Una son las startups convencionales, o sea, grupo de gente que tiene una idea y desarrolla un proyecto y demás. Otra sería todos los spin-outs de empresas, que puede ser de una empresa o puede ser de un conjunto de empresas. O sea, todos de un conjunto de empresas. Todos sabemos que hay muchos proyectos originados en convocatorias públicas con subvención de I+D, que son muy buenos proyectos, que acaban siendo auditados y acaban tal, pero finalmente esos proyectos no llegan al mercado, no llegan a la sociedad, no generan valor social, no generan empleo, no generan riqueza, acaban siendo pues un tocho, digamos, en una estantería de alguien, ¿no? Bueno, pues quiero decir, y muchas veces porque esos proyectos se salen de la línea, vamos a decir, estratégica de trabajo de la empresa o requieren pues, una serie de recursos, digamos, que la empresa no tiene disponibles en ese momento. Bueno, pues esto da posibilidad, esta iniciativa da posibilidad a que esos, vamos a decir, esos libros de proyecto pues, se puedan convertir realmente en proyectos reales, en proyectos que den valor a la sociedad, que generen empleo, que generen riqueza, ¿no? Y luego, finalmente, spin-offs, digamos, un poco con la misma idea, pero partiendo, en vez de empresas, partiendo de centros de conocimiento, sean centros tecnológicos, sean universidad, es decir, que haya posibilidad de que esos proyectos, esa creación de conocimiento, bueno, pues encuentre también en la BFA pues, un entorno adecuado para poder llevarlo al mercado, ¿no? Temáticas. Bueno, las temáticas, como veis, han fijado cinco grandes áreas.
algunas que se refieren, digamos, a producto. Todos sois del sector y, por tanto, no hay que explicar nada de esto. Es decir, todos son del sector y son temáticas, digamos, que están provocando, digamos, cambios, como decía, rupturistas en el producto. Lo mismo ocurre en relación con procesos productivos, bueno, pues todo lo relacionado y todas las tecnologías relacionadas con Industria 4.0, con procesos 4.0, quiero decir, que van a cambiar completamente el estándar y el paradigma de la fabricación tradicional, bueno, pues son importantes. Lo mismo con toda la parte, vamos a decir, logística, un poco toda esa tecnología aplicado a procesos logísticos, pues, digamos, también provoca, evidentemente, cambios, ya digo, de naturaleza rupturista en esos procesos. Los procesos, vamos a decir, de back office o los procesos generales, donde también son absolutamente imprescindibles, y ahí hay temas, bueno, pues relacionados con ciberseguridad, movilidad, big data, digital, etc. Aprovecho porque cuando os conté antes lo de Singapur, no os hablé de una cosa que me pareció muy interesante, de la cual no hay imágenes por razones obvias que vais a entender, pero que es un proyecto, yo creo que va a tener un impacto importantísimo a nivel internacional, que es lo que está haciendo Israel en el desierto de Negev. El desierto de Negev, como sabéis, es una zona completamente desértica, es decir, no hay nada, quizá alguna lagartija por ahí o algo así, pero el gobierno y el ejército y las agencias de seguridad israelitas han hecho un plan para convertir el desierto del Negev en el mayor foco tecnológico de ciberseguridad a nivel mundial, y con toda seguridad lo van a conseguir. Es decir, ahí se han desplazado unidades de élite del ejército, de las agencias de información, grupos de investigación de universidades, y no sé, en un plazo probablemente de 5 años, 4 o 5 años, pues el desierto del Negev será probablemente el mayor foco tecnológico y de emprendimiento relacionado en temas de ciberseguridad. Y que cada vez es más importante, lógicamente, cuando estamos hablando, pues, de temas de IoT y estas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las temáticas relacionadas con personas, que ayudan a las personas a realizar las operaciones de una manera más precisa y más sencilla, en vez de basados en las gamas tradicionales de papel, como puede ser realidad virtual, en fin, sistemas y tal, equipos que facilitan, digamos, el trabajo físico, y luego, bueno, pues todo lo que es seguimiento, pues, de salud, de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera, vamos a decir, convocatoria, no se ha querido ser selectivo, y vale, me estoy pasando de tiempo. No se ha querido ser selectivo y se ha dado, digamos, esta muestra. Luego, en convocatorias sucesivas, pues me imagino que se podrá ir cerrando eso. Desde el punto de vista de los plazos, este es el esquema fundamental, es decir, a partir del día de mañana, a las 9 de la mañana, pues se debe abrir ya la web se abre el plazo de inscripción. Y como veis, pues hay hasta 2 meses para esa captación de proyectos. Luego hay un proceso de selección típico, de análisis y evaluación por expertos y demás, hasta llegar, pues, a un Demo Day con 20 proyectos, donde 20 proyectos, después de una pequeña formación de lo que es una presentación, bueno, pues tendrán ocasión de presentar su proyecto para que el comité ejecutivo de esos 20 seleccione 10. Y a partir de ahí, pues hay un mes para realizar todos los trámites administrativos, y ahí empieza ya el proceso de aceleración, que serían 9 meses, durante los cuales esas iniciativas tienen que demostrar su viabilidad, la viabilidad de su modelo de negocio, la viabilidad de su producto, y donde habrá, bueno, pues unos checkpoints, unos controles por el propio comité mensuales. Al término de ese proceso de aceleración se abrirá el Investor Day, y posteriormente a ese Investor Day, pues se abre la posibilidad de que algunas de estas empresas, más otras que puedan provenir de otras iniciativas, entren en la fase de consolidación, que no la hay, digamos, no se hace convocatoria de consolidación en esta primera ocasión, pero ya a partir de la siguiente, pues ya se abre esa convocatoria.
Me queda ya casi nada. Ahí va. Nada, un poco los requisitos mínimos, ahí está. Quiero decir que un proyecto máximo por equipo promotor, salvo que sean spin-offs, lógicamente, o spin-outs de empresas que podrán ser más. Mayoría de edad. Si hay una empresa creada, tiene que cumplir la legislación y, por tanto, no puede tener más de 42 meses de vida. Y luego, pues, fijación de disponibilidad, fijación de domicilio social y, en el caso de tener propiedad intelectual, bueno, pues tener esa propiedad intelectual en propiedad de la empresa, ¿no? Y nada más, esto es un poco lo que se verá a partir de mañana a las 9 de la mañana, el pantallazo de la web. Y bueno, y un poco en manos de todos está animar a que esta iniciativa pues tenga recorrido y se constituya, yo diría, lo que puede ser la tercera pata del ecosistema de automoción aquí, ¿no? Siendo la primera el clúster, la segunda el centro tecnológico de automoción y la tercera pues el ABCA. Y nada más. Gracias.